Hay un momento en Joker que nadie quiere admitir. No es la escena más violenta, no es la más triste, es la más incómoda. Es el momento en que Arthur Fleck dispara a Murray Franklin en televisión nacional. Y tú sientes algo que no deberías sentir. Alivio. No horror, no rechazo. Alivio. Como si algo que llevabas conteniendo finalmente se hubiera liberado. Como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que tú solo pensabas en silencio. Todo el mundo habla de Joker como una película sobre la enfermedad mental, sobre la violencia, sobre el sistema que abandona a los vulnerables. Y sí, es todo eso. Pero hoy no vamos a hablar de Arthur Fleck. Vamos a hablar de ti. De por qué esta película no te dejó igual. De por qué ese alivio que sentiste no es un error, es información. Es un mensaje de una parte de ti que normalmente mantienes en silencio. Carl Jung la llamaba la sombra, y Joker es, quizás, el espejo más brutal que el cine nos ha puesto enfrente en décadas. Antes de entrar en la película, necesitas entender algo que probablemente nadie te explicó. Jung propuso que la psique humana no es una unidad, es un parlamento. Hay partes de ti que conoces y muestras al mundo, tu personalidad, tu imagen, lo que crees que eres. Jung llamaba a esto la persona, la máscara social. Pero hay otra parte, una parte que contiene todo lo que rechazaste de ti mismo. Cada impulso que reprimiste, cada emoción que te dijeron que estaba mal sentir, cada deseo que enterraste porque no era apropiado. Esa parte no desaparece, se acumula en la oscuridad, esperando. Jung la llamó la sombra. Y aquí viene lo importante. La sombra no es tu lado malo, no es tu demonio interior. Es simplemente todo lo que no integraste. Puede contener rabia, sí, pero también puede contener creatividad que reprimiste, ambición que te dijeron que era egoísta, sexualidad que te enseñaron a esconder, tristeza que aprendiste a disfrazar. La sombra es el sótano de tu casa psíquica, y como todo sótano abandonado, eventualmente lo que guardaste ahí empieza a pudrirse. ¿Y qué hacemos con lo que no queremos ver en nosotros mismos? Lo proyectamos. ¡Mira lo que has hecho! ¡Eres un cobarde! ¿De qué hablas? Yo no he hecho nada. Admítelo, veo la verdad en ti. No entiendo. ¿Por qué yo? Lo ponemos en otros, en el vecino que sí es agresivo, en el político que sí es corrupto, en el ex que sí era el problema. Proyección. El mecanismo de defensa más antiguo y más cómodo de la humanidad. Y Arthur Fleck. Arthur es el lienzo perfecto para tu proyección. Porque Arthur es todo lo que tú reprimiste. La película abre con Arthur siendo golpeado por adolescentes en un callejón. Le roban el cartel, lo patean en el suelo, se ríen. Y mientras lo golpean, la cámara no corta. Te obliga a quedarte ahí, a ver cada golpe, a escuchar cada risa. ¿Qué sentiste en esa escena? Probablemente empatía, probablemente rabia hacia los atacantes. Probablemente ese deseo primitivo de que alguien intervenga, de que haya justicia. Pero hay algo más debajo de eso. Reconocimiento. Porque todos hemos sido Arthur en ese callejón. No literalmente golpeados, pero sí humillados, ignorados, tratados como si no importáramos. Todos tenemos un momento en nuestra historia donde el mundo nos dejó claro que éramos prescindibles. Y la mayoría de nosotros hicimos lo que Arthur hace después. Nos levantamos, recogimos los pedazos y seguimos funcionando. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿A dónde fue la rabia de ese momento? No desapareció. La guardaste. En el sótano, en la sombra. Y cada vez que viste a alguien más ser tratado como Arthur en ese callejón, en las noticias, en la calle, en tu propia familia,
Una parte de ti sintió esa rabia vibrar de nuevo. Arthur no procesa esa rabia, la acumula, y tú, viéndolo, sientes la tuya resonar. Hay otra escena que pasa desapercibida. Arthur bañando a su madre. No hay violencia, no hay conflicto aparente. Solo un hombre cuidando a una mujer enferma con una ternura que desarma. Le baba el cabello, le habla con dulzura, la llama mamá como si todavía fuera un niño buscando aprobación. Esta escena incomoda más que la violencia. ¿Sabes por qué? Porque es un espejo de la trampa más sofisticada que existe. El sacrificio que nadie te pidió, pero que sientes obligado a dar. Arthur dedica su vida a una madre que, descubriremos después, lo dejó ser abusado de niño. Una madre cuyas fantasías delirantes él sostiene. Una madre por quien él posterga todo: su carrera, su bienestar, su identidad. Y la pregunta que Young haría es: ¿esto es amor o es otra cosa? Hay una diferencia entre amar a alguien y perderse en alguien. Hay una diferencia entre cuidar y desaparecer. ¿Cuántos de ustedes cuidan a alguien a costa de sí mismos? ¿Cuántos sacrifican sus necesidades por mantener una paz que nadie más valora? ¿Cuántos han construido su identidad alrededor de ser el que siempre está ahí, mientras por dentro se preguntan por qué nadie está ahí para ellos? La sombra de Arthur no es solo su rabia, es también su necesidad desesperada de ser visto, ser validado, ser amado. Una necesidad tan reprimida que ni él la reconoce, hasta que ya no puede contenerla más. El metro, 3 hombres de Wall Street acosando a una mujer. Arthur observa, su risa involuntaria empieza. Los hombres cambian de objetivo, ahora lo golpean a él. Otro callejón, otra humillación, otro momento en donde Arthur es el receptáculo del desprecio del mundo. Pero esta vez hay algo diferente. Arthur tiene un arma. En ese segundo, toma una decisión. 3 hombres muertos. Y aquí está el momento de verdad, el momento que hace que esta película sea peligrosa. Porque cuando Arthur dispara, la audiencia no se horroriza primero, siente satisfacción primero. Sé honesto contigo mismo. En algún rincón de tu mente, cuando esos 3 hombres cayeron, una vocecita dijo: se lo merecían. Esa vocecita es tu sombra, y no la estás viendo en Arthur, la estás viendo en ti. Young decía que la sombra, cuando es reprimida por mucho tiempo, eventualmente toma el control, no como una explosión gradual, como una erupción. El problema no es que Arthur mató, el problema es que tú entendiste por qué, y entender se sintió demasiado bien. El show de Murray Franklin. Arthur, ahora Joker, sentado en el sillón donde siempre soñó estar, frente al hombre que representaba todo lo que quería: reconocimiento, plataforma, alguien que lo viera. Y Murray lo invita para burlarse de él, otra vez. Lo que sigue es un asesinato en televisión nacional, pero no es un asesinato impulsivo, es un discurso. Arthur habla de cómo la sociedad lo abandonó, de cómo nadie escucha, de cómo todos deciden qué es gracioso y qué no, qué es aceptable y qué no, quién merece compasión y quién no. Y mientras habla, la ciudad arde afuera. La pregunta no es si Arthur tenía razón. La pregunta es ¿por qué tanta gente se identificó? Porque Arthur articula algo que muchos sienten y nadie dice: que el contrato social está roto, que las reglas solo aplican para algunos, que hay una violencia invisible, económica, emocional, sistémica, que nadie llama violencia porque no deja sangre visible. Y cuando Arthur finalmente explota, cuando rompe todas las reglas que el mundo le dijo que respetara, mientras el mundo no respetaba ninguna con él, una parte de ti,
la parte que guardaste en el sótano, la parte que nunca te dejaron expresar. Esa parte aplaude. Esto no es una defensa de la violencia. Esto es una advertencia. La sombra que no integras te controla. La rabia que no procesas se pudre. Las necesidades que niegas no desaparecen, mutan. Arthur Fleck no es un villano que nació villano. Es un espejo. Un espejo roto que te devuelve en fragmentos las partes de ti que preferirías no ver. Jung escribió que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El trabajo no es matar a tu sombra, es conocerla, escucharla, integrarla, porque la alternativa es Arthur. La próxima vez que veas una película y sientas algo que no deberías sentir, no lo ignores. Ese sentimiento es un mensaje. Tu sombra está tratando de hablar contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar?